¿Por qué se dilatan las sustancias con la temperatura? Al proporcionar calor a un cuerpo, los átomos vibrarán más, por lo cual se separarán un poco, y es por eso que los cuerpos se dilatan. A diferencia de los demás cuerpos, el agua al enfriarse se dilatan porque sus átomos se agrupan de una forma que aumenta su volumen. Todos los materiales de construcción tienen un coeficiente de dilatación. Este coeficiente está en función de la variación de la temperatura, es decir, con un aumento de la temperatura el material dilata y con una disminución de la temperatura el material se contrae. El hormigón tiene un coeficiente no muy alto, pero sí lo suficientemente importante para considerar los movimientos diferenciales de las piezas de hormigón ante la acción del calor. Cuando el hormigón se enfría y se contrae y la disminución de sus dimensiones se encuentra restringida, se genera una atracción en el material provocando un alabeo, por lo que se pueden presentar agrietamientos. A estos cambios de dimensiones o volumen se le denominan dilatación térmica por la humedad o la osima de algunos fenómenos de contracción y cambios de temperatura. Por lo tanto, para evitar que el movimiento de dilatación y de contracción térmica causen que la banqueta se agriete, se debe prever una zona donde estas grandes tensiones puedan absorberse en las juntas de dilatación, es decir, una separación entre los bloques que forman la banqueta. Cuan más delgado es el vidrio del vaso, hay más posibilidad de que éste se quiebre o se rompa. Esto es debido a la contracción y la expansión en diferentes capas moleculares del vidrio. El vidrio puede resistir temperaturas calientes y frías hasta cierto grado, pero cuando se le aplica un cambio brusco de temperatura ocurre un choque térmico. La resistencia y el choque térmico de un material se pueden medir y depende directamente de la conductividad térmica y es inversamente el coeficiente de la dilatación y el calor específico. El calor hace que estos materiales rígidos se dilaten y el frío que se contraigan. Si la transición entre el frío y el calor o viceversa es gradual, normalmente no sucede nada, pero un vaso frío que súbitamente se calienta sufre una tensión brusca que puede romperlo. En las vías del tren siempre se deja un pequeño espacio en la unión de las diferentes vías de la vía. Este hecho no es una casualidad, sino que tiene una explicación técnica para evitar que se produzcan ciertos fallos. Esta pequeña separación es lo que hace que escuchemos ese sonido de traqueteo tan característico de los trenes. En el diseño de estructuras como vías del tren, es muy importante tener en cuenta los efectos de la dilatación térmica producida por las altas temperaturas. Asimismo, es importante también tener en cuenta las contracciones provocadas por bajas temperaturas. De esta forma, si las vías estuviesen unidas de forma continua, estas sufrirían constantes esfuerzos internos de contracción y compresión, tracción por el aumento de temperatura al dilatarse y contracción con la disminución de la temperatura. Dilatación térmica de los materiales y sus efectos en área industrial. Antes de la generalización del uso de la electrónica e incluso actualmente se emplea una serie de dispositivos termostáticos que utiliza esta propiedad de los materiales al calentarse, para abrir o cerrar un circuito a la temperatura seleccionada. Los reguladores de electrodomésticos, tan comunes como las tostadores de pan, los termostatos dispuestos en los motores de los automóviles para evitar sobrecalentamiento accidental. Efectos en área industrial. Chapas metálicas.
Experimentos muestran que los orificios de las chapas aumentan cuando sufren elevación de la temperatura. Los orificios con diámetro menor que el de los remaches son calentados y sufren dilatación, permitiendo así los encajes. Cuando las chapas se enfrían, los orificios se contraen y se pegan firmemente a los remaches.